Buenas tardes. El tema que nos involucra hoy es, dentro de los géneros literarios que nosotros conocemos, vamos a trabajar con el género narrativo. Especialmente vamos a abocarnos al estudio y al análisis del cuento. Hagamos un poquito de memoria. Nuestra literatura utiliza los géneros literarios para conformar grupos o categorías de las obras literarias de acuerdo a su contenido y su estructura. En este sentido, los tres grandes géneros literarios que conocemos son el género teatral o dramático, que incluye todas las escenas que se escriben para ser representadas, esto es, en un escenario, mediante diálogos y personajes que llevan adelante determinadas temáticas. El género poético, o también conocido como lírico, es aquel que reúne todas las obras escritas en verso, con cierta rima, con musicalidad, con una métrica específica. Y por último, el género narrativo incluye aquellas obras escritas en prosa. También es conocido como género épico porque al principio justamente el género épico o la épica incluía todas aquellas narraciones, en un primer momento en verso, donde se contaban las hazañas o las anécdotas de los diferentes héroes que transitaban diversos obstáculos para poder llegar al objeto deseado, para poder lograrlo. Entonces, la épica se asocia mucho, se la conoce también como género narrativo. En este sentido, los dos grandes textos que incluimos en este género son el cuento y la novela. Ambos se escriben en prosa y su principal diferencia radica en la extensión. Es decir, en el cuento encontramos una narración relativamente breve que se puede leer de un tirón y con una temática, con un solo contenido, con un solo problema que se trata de principio hasta final. En cambio, en la novela encontramos diferentes tramas, una secuencia que quizás altera el orden cronológico, una narrativa un poco más compleja que abarca diferentes temáticas, un problema desencadena otro y así sucesivamente van apareciendo nuevos personajes en la historia, se van configurando nuevas relaciones, ¿sí? Hasta llegar a su final. Pero nos interesa el cuento a nosotros. Y para definir qué es el cuento, voy a tomar una definición justamente de Enrique Anderson Imbert, que Ana Padovani lo incluye en su libro Contar cuentos, y que dice lo siguiente: el cuento es una ficción en prosa, breve, pero con un desarrollo tan formal que desde el principio consiste en satisfacer de alguna manera un urgente sentido de finalidad. ¿Qué quiere decir esta definición? Bueno, justamente es una ficción en prosa, todo lo que se escribe es producto o uso de la imaginación, de la fantasía, por más que tenga semejanza con algunos aspectos de la realidad. Es breve y acá, cuando hablamos de la brevedad, estamos hablando de medir justamente la extensión del cuento con un criterio temporal y psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Su duración es aquella que permite leer la narración de un tirón, sin perder la atención. Es decir, tiende a concentrar la acción narrada. El lector debe leer el cuento de una manera que no se desconcentre, que no pierda el hilo. Por lo tanto, se dice que un cuento es justamente una narración breve cuando consigue ese efecto de conformar un todo y que se lo lea sin perder el hilo conductor de la historia. Generalmente los cuentos
o para ver cuál es la frontera entre cuento y novela, se dice que un cuento abarca una extensión de hasta 15.000 palabras. Cuando hablamos de un texto con más de 15.000 palabras, estamos hablando ya de un cuento largo o de una novela corta, como se la conoce también, pero en esa frontera, en ese límite, oscila la diferencia o la clasificación sobre si es cuento o si es novela. ¿Qué otras características tiene el cuento? Bueno, todos sabemos que estamos frente a un cuento cuando escuchamos su introducción, su nudo o conflicto, su clímax y su desenlace. Generalmente los cuentos en la introducción presentan los personajes, el tiempo, el espacio, los ambientes. Después vamos a ver ya si de una manera generalizada o específica, pero hablando del cuento como género narrativo en sí, abarca en su introducción esos elementos. El nudo o conflicto es cuando encontramos ya una trama donde se presenta un problema que hay que resolver, obstáculos que hay que atravesar, y aparece un personaje principal que es el que lleva el hilo conductor de la historia y al que se le atribuye el logro o el fracaso de esos problemas a resolver. Generalmente es este personaje principal el que lleva todo el hilo conductor y logra llegar a un buen resultado. En ese nudo, en ese conflicto, se van presentando justamente los ayudantes, los oponentes, para lograr el propósito deseado. También un punto importante que quizás no es nombrado como parte de la superestructura narrativa es el clímax. El clímax es el punto de tensión del relato, es decir, cuando llega a un nivel máximo que está a punto de resolverse, pero aún no sabemos de qué manera. Es decir, las pistas que me va dando el cuento, que me va dando el relato, me llevan a posicionarme en un lugar de tensión sobre una futura resolución. Y termina el desenlace, el cierre, el final, que puede ser un final triste, un final feliz, un final abierto, un final que permite al lector construir hipótesis sobre lo que puede pasar. En este sentido, Edgar Allan Poe reunió una serie de características de los cuentos que les voy a mencionar rápidamente como para tener en cuenta en qué consiste o cómo nos damos cuenta que estamos frente a este tipo de texto y no de otro. La brevedad, como ya dijimos, que la trama se pueda captar de golpe, que se la lea y que llame la atención. La unidad, ya sea de tiempo, de acción, de lugar, que no haya variaciones en todos esos aspectos. La búsqueda del efecto, lograr un recorte de la realidad para lograr un efecto, que ese efecto justamente sea un efecto estético, que ese recorte radique en ese fragmento de la realidad que permita una comunicación artística en el lenguaje que utiliza entre el emisor y el receptor. Y la función simbólica siempre propone un estado de sorpresa, una interpretación. En este sentido, más adelante nos vamos a detener en el tema interpretación de cuentos. Bien, así que recapitulando, un cuento es una narración en prosa, una ficción en prosa relativamente breve que intenta provocar un efecto estético en el receptor.